fue nada más y nada menos que el Día del Payaso. Anoche, claro que sí. Y la verdad que Tito, bueno, todavía está con resaca, por eso está muy, muy tranquilito, ¿eh? Porque no sé si está acá o está en una parasomnia, está totalmente seco quedó. Tomó demasiada caña a Tito anoche, así que bueno. Caña. Sí, él le Pero gusta qué la... trago anticuado, Y profesor. bueno, pero él es Sí, bueno, es anticuado. Es cierto. anticuado. No se olvide dónde lo encontró. Pocas experiencias humanas han generado tanto temor como la parálisis del sueño, ¿eh? Esto es para usted, Rapso. Y para Mariela también. Quien la padece despierta en plena conciencia, pero no puede moverse ni hablar. Siente una presión en el pecho, a menudo acompañada por la presencia de una figura amenazante. Llegó el momento de hablar de las parasomnias, un poquito las más complejas, que son los terrores nocturnos. Espero que usted no se asuste, que se No. quede tranquilo, no se mueva de ahí. Bienvenidos a la hora tenebrosa, claro que sí. Les aconsejo, como siempre, que cada uno tenga su talismán protector, su amuleto, cualquier elemento que tengan a mano para protegerse. Y por supuesto, como hemos acordado, la Orden de Parasomnia protege su espacio digital Ujú. con la palabra Tecti. Muy Ahí. bien, Selene. Bueno, sean bienvenidos nuevamente a este streaming de cosas de terror y horrorosas, vamos a decirlo de esa manera. Eh, la vez pasada concluimos, ¿no es cierto?, con todo lo que tenía que ver con vampiros. Ya lo veo un poquito más normal al profesor. En fin, En no muchas empecemos, comillas. no empecemos, Dunkel. ¿Eh? No empecemos con sus sutilezas, ¿eh? Sí, bueno. Que de finas no tienen nada, ¿eh? ¿Cómo? Claro, usted es menos sutil que un elefante bailando una cueca, así que no empecemos con las Profesor. indirectas, ¿eh? Dejémoslo ahí. Hoy estoy vestido como de gala, profesor. Vamos. Bueno, ahí Carolina, que es muy observadora, está hablando de la forma del agua y en realidad ha observado que tengo aquí nada más ni nada menos que una hermosa reproducción del monstruo de la Laguna Negra, que me lo ha mandado justamente, le podría decir el amigo anfibio, que ya le está yendo bien en su negocio, entonces me ha mandado este obsequio y me pareció bien compartirlo como para que todos lo vieran. ¿Seguro? Se parece bastante a él, así que... ¿Seguro, profesor? ¿O quiso zafar de la comisión esa del 30% que le quería cobrar y dijo, bueno, le envío una figura reconocida de mi época hollywoodense? ¿No lo pensó? Cuando vea el resumen de la tarjeta hablamos. Por ahora está acá. Y si no, bueno, tendré que tomar medidas. Bueno. Esta noche vamos a hablar de otras cosas, por fin, ¿no es cierto? Ya dejamos de lado el tema de vampiros, que me pone bastante nervioso, sobre todo con él aquí. Y vamos a hablar de algo un poquito más interesante, podría ser un poco de lo que tiene que ver con la etimología de nuestro proyecto y nuestro ecosistema de canal y vivos, de streaming y todo, ¿no es cierto, profesor? El nombre de nuestro universo, que es Parasomnia, ¿no es cierto? La Orden de Parasomnia, justamente tiene mucho que ver con el significado, el concepto del término parasomnia y todo lo que implica. Así que la idea es hoy hacer una
una exposición bastante larga y compleja de todo lo que significa y cómo puede o no influir en nuestra vida cotidiana, porque van a ver que todos en alguna medida padecemos alguna parasomnia. O, si lo vemos desde otro ángulo y nos acostumbramos a disfrutar de lo misterioso, de lo desconocido, de lo paranormal, puede ser que celebremos cuando tenemos alguna parasomnia. Usted sí que es un bicho raro, profesor. Yo creo que nunca he disfrutado de una pesadilla de características de una parasomnia. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Y encima decidí ser su discípulo, así que no sé qué estoy haciendo, ya me lo estoy replanteando realmente. Saben que nos ayudan muchísimo con un like, suscribiéndose, comentando sobre todo. Es muy importante que contesten un poco las preguntas también, no solamente cuando estamos aquí en el streaming, sino para quienes lo ven también en YouTube. Les pedimos que compartan sus pensamientos en los comentarios, que nosotros con mucha dedicación los leemos y los contestamos. Así que bienvenidos a colaborar desde ese lugar, y que forma parte de la fidelización, ¿no es cierto?, de nuestros suscriptores y seguidores de lo paranormal. Evidentemente, alguno de ellos Estuvieron atentos, sí. Ha visto nuestro Instagram, se han estado atentos a que fue nada más y nada menos que el Día del Payaso. Anoche, claro que sí. Y la verdad que Tito, bueno, todavía está con resaca, por eso está muy, muy tranquilito, porque no sé si está acá o está en una parasomnia, está totalmente seco quedó. Tomó demasiada caña Tito anoche, así que bueno. ¿Caña? Sí, le gusta ¿Pero qué trago anticuado, profesor? Y bueno, pero él es anticuado. Sí, bueno, es cierto. Es anticuado, no se olvide dónde lo encontró. Sí. Y algún día vamos a narrar la historia del encuentro que usted hizo de Tito y en qué lugar lo encontró. Sí, bueno, bastante... Escondido acá en la mansión Les Grab, así que ojo. Así que es una antigüedad Tito, por lo tanto es lógico que le guste la caña, está bien, se tomó 3 botellas. Se le fue un poco la mano, que no tiene, pero bueno. En fin, así están las cosas con Tito, pero iba a estar muy tranquilo justamente por eso. Y aparte, bueno, si no ya hubiera estado celoso y le hubiera dado un golpe al monstruo de Laguna Negra, lo hubiera repateado por ahí, pero bueno, en fin. Quién sabe, quizás suceda algún día, cuando recupere o obtenga su cuerpo, pero bueno, todavía estamos a la espera, a la dulce espera de eso. Falta poco ya. A todo esto, profesor, ¿ya es hora o me parece a mí? Sí, él ya está aquí, así que podemos comenzar. En fin, vamos a empezar a hablar de parasomnias. ¿Qué son las parasomnias? Umbrales del sueño, umbrales de la mente, del espíritu. La conciencia y lo invisible. Desde los albores de la humanidad, el sueño se ha percibido como una región intermedia entre la vida y la muerte, entre el cuerpo y el alma. En casi todas las culturas antiguas, dormir no significaba simplemente descansar, sino que se trata de un viaje, de una separación temporal del espíritu. Los antiguos egipcios distinguían entre el Ka, la fuerza vital, y el Ba, el principio anímico capaz de vagar durante el sueño o tras la muerte. De ahí entonces se intenta comprender toda la visión que tenían de la vida post-mortem, según la concepción de los antiguos egipcios. Si ese principio anímico no regresaba, el durmiente moría. Este simbolismo se repite en las tradiciones griegas, mesopotámicas, hindúes, chinas. El alma que sueña se convierte en viajera. En ese tránsito entre mundos,
ni despierto, ni vivo, ni muerto, se podría decir, es que se producen las parasomnias, manifestaciones físicas y psíquicas que desafían las fronteras del yo. En la medicina actual, el término parasomnia abarca conductas anómalas que ocurren durante el sueño. Sonambulismo, terrores nocturnos, hablar dormido, parálisis del sueño, pesadillas recurrentes y otros fenómenos en los que el cuerpo actúa o reacciona mientras la conciencia permanece sumida en el sueño. Y a todo esto les pido que si recuerdan haber tenido alguno de estos eventos que incluye, como hemos recién definido, las parasomnias, y si los quieren compartir con nosotros, ya sea un pequeño resumen ahora por chat o mandarlo después por Instagram, son bienvenidos, por supuesto. Sí, mientras sigue contando, justamente podríamos, ¿no es cierto? Mientras cuenta, pueden escribir en el chat, así que podemos continuar leyéndolo. Desde ya, si se animan, y obviamente sin pretender vulnerar, digamos, las cosas que son personales, ¿no es cierto? Con el cuidado suficiente. Y si ninguno le hace bullying a otro, ¿no? Así que de ciertas personas mejor no saber ninguna parasomnia. Profesor. Desde una mirada esotérica y un tanto antropológica, estas experiencias son ecos de una dimensión más profunda, la expresión de un alma que lucha, explora o se comunica más allá del velo de la vigilia. Entre todas las parasomnias, el sonambulismo quizás es la más inquietante. El cuerpo se levanta, camina, realiza acciones complejas, a veces incluso hasta habla o escribe, mientras la mente parece ausente. Para la medicina se trata de una disociación parcial de las fases del sueño profundo, el sueño no REM, en que el cerebro permanece dormido, pero las áreas motoras se activan. Profesor, ¿cómo es eso de el sueño REM y los tipos de sueños que tenemos? Interesante observación. Voy a hacer un resumen lo más sencillo posible. En el sueño existen dos categorías principales. El sueño no REM. REM significa movimientos oculares rápidos. Y el sueño REM, donde sí hay movimientos oculares rápidos. En el sueño no REM se pueden ver tres etapas. La N1, sueño ligero, la N2, sueño más profundo, y la N3, sueño muy profundo, de ondas cerebrales lentas. En la fase REM, el sueño es más activo. Ahí es donde uno sueña, es donde de pronto tiene estas aventuras oníricas y el cerebro de algún modo consolida la memoria. Entonces, en esa primera etapa del sueño no REM, donde no hay movimientos oculares rápidos, se trata de una fase de transición entre la vigilia y el sueño. El cuerpo y el cerebro comienzan a relajarse y es muy fácil despertarse en este punto. En cambio, en la etapa 2, ese sueño se va profundizando, la frecuencia cardíaca y respiratoria disminuyen y el cuerpo se relaja más. Es la etapa que ocupa la mayor parte del tiempo total del sueño. Finalmente, la etapa de sueño no REM, la etapa 3, que es conocida como el sueño de ondas lentas o sueño profundo. Es el momento más reparador para el cuerpo y es difícil despertar a alguien en esta fase. En cuanto a la etapa REM,
es la etapa en la que ocurren la mayoría de sueños y pesadillas. La actividad cerebral es más alta, es semejante a la vigilia, aunque los músculos están temporalmente paralizados. No te puedes mover. Vos podés tener una pesadilla y te querés mover y no podés. El cerebro consolida la memoria y el aprendizaje durante esta fase, por eso es tan importante. En fin, el ciclo del sueño, comenzando con las etapas no REM y luego pasando a la REM, completa un ciclo que dura entre 90 y 110 minutos. Los adultos suelen completar entre 5 y 6 ciclos por noche. ¿Se entendió? Sí, estábamos hablando justamente de las pesadillas. Es interesante lo de los ciclos, ¿no es cierto? Esto de que si hay varios, es como, bueno, tenemos varios momentos y ahí se explica el momento en el que uno puede tener varios sueños también. A ver qué más dicen acá. El diablo me agarró de los tobillos y me hizo girar en la cama, 100% real. Rapso nos comenta eso. Ahora entiendo por qué 666. Claro. Va a tener que exorcizar, por más que no quiera, profesor. Lo va a tener que hacer. Desde ahora voy a llevar un frasquito de agua bendita voy a llevar. Y yo me la voy a tomar directamente, Bah, por las dudas. Por las dudas. A ver, ¿qué dice acá Selene? Lo máximo fue soñar con un viejo atrapado en una casa. Al contar la pesadilla creo que lo liberaron. Creo. ¿Qué opina, profesor? Suena un poco excéntrico, ¿no es cierto? Suena un poco a usted cuando no sale de la cueva y no va a almorzar y se oculta de la luz. Bueno, prefiero no opinar y no empecemos de vuelta con que soy el que tío. sos un vampiro. Soy el tío de E.T. o qué sé yo. No, ¿qué E.T.? No. ¿Qué dice ahí? Un ejemplo puede ser como cuando soñás que te estás cayendo y te despertás agitado. Quizás se refiere a la primera etapa del sueño, que claro. Es fácil despertarse justamente, y que se entiende que, bueno, donde justamente mencionaba que es donde suceden las pesadillas. Bueno, en esa primera etapa, algunos especialistas en sueño reconocen que en esos primeros momentos es muy común que se produzca esa sensación de caída y de pegar un saltito, uno se sobresalta, y de hecho se llama reflejo de sobresalto, y se dice que es una conducta que tenemos grabada en nuestro inconsciente desde hace épocas pretéritas en la cual teníamos vida arborícola. Entonces, de pronto un simio que está en una rama y empieza a dormir y siente que se va a caer, inmediatamente se aprieta de la rama porque de algún modo su instinto le dice que si cae de noche a una selva es un animal muerto. Pero bueno. Sí, puede ser depredado por otros animales. A ver, ahora Rapso dice, salieron dos brazos de la cama, uno blanco y uno negro. Ah, mire usted, bueno, por lo menos no es racista. Enlazaron las manos y me quisieron ahorcar. No la quiere nadie, ¿cómo es esto? Por lo menos fue una parálisis inclusiva. Lo dice ella. Wow, ella sola se diagnostica y todo. Creo que, a ver, ahí, bueno, y Mariela, a ver, buenas noches. Hace 18 años que tengo parálisis del sueño. Por lo general, al momento de dormir, me ayudó mucho practicar meditaciones guiadas. Muy, muy buena receta, Muy bien, Mariela. Es una excelente solución para aplacar ese tipo de problema, ¿no? Y sí, totalmente, porque bueno, por ahí colabora con la relajación y quizás evitar un poco posibles pensamientos intrusivos, podríamos pensar. Lo que sucede es que una meditación guiada obliga a cambiar las ondas cerebrales. Entonces uno pasa de delta, empieza a pasar a alfa, incluso a veces a zeta, pero lo normal es que ya
entra en una onda de relajación donde predispone al cerebro de otra forma. Y de algún modo, bueno, ya lo ha hecho muy bien, así que es un buen consejo. Sí, una forma de apagar, si se quiere, aquellas cosas que nuestro cerebro como esponja, por más de que uno no esté observando todo, desde el aspecto también psicológico sabemos que nuestro cerebro registra muchísimas más cosas de las que nosotros conscientemente registramos y posiblemente eso vuelva después transformado, bueno, o no, o de forma explícita justamente en un sueño y nos traiga pesadillas. Y bueno, y acá Rapso, Sí. bueno, termina de confesarse, ¿no? Que Había había una una presencia presencia maligna maligna. detrás mío, pero no podía verlo. Y no digo lo que me susurró porque van a pedir la palabra con T. Claro. Entonces, bueno. Bueno, gracias por compartirlo. Está bueno animarse, porque esto no es algo que uno hace en forma consciente, estando en vigilia, y que uno desea o hace este tipo de cosas. Son cosas que van más allá de nosotros, como dije al principio, en una frontera muy sutil y muy extraña y que todavía se está investigando, intentando definir la realidad, qué es la realidad ordinaria, y qué sucede cuando el velo, ¿no es cierto?, entre esa realidad y otros planos empieza a moverse o a caer. Vamos a continuar, Sí, entonces. bueno. En las culturas antiguas, ahí tenemos una excelente ilustración de lo que voy a decir. El sonámbulo no era considerado que estaba padeciendo una parasomnia, una patología del sueño, no era un enfermo, era un poseso del alma. En Grecia se pensaba que quien caminaba dormido era guiado o por los dioses o por los muertos. Así. No había grises, profesor. Sonámbulo guiado por muertos. No me gusta. No me gusta ni un poquito, igual me da bastante temor. Anoche soñé con su tía Roberta, profesor, y le manda saludos. Ay, Dunkel. ¿Cuántas veces tropiezas con la misma cuerda? Un día de esto te va a salir una melodía. Profesor. En fin, deje a mi tía Roberta tranquila. Seguimos en Grecia. En templos dedicados a Asclepio, el dios de la medicina, los soñadores se recostaban en un sueño ritual llamado encoimesis para recibir mensajes divinos. Si alguno de ellos se levantaba y hablaba, se interpretaba como que el dios había descendido y estaba expresando algún tipo de mensaje. En el antiguo Egipto pensaban que cada noche el Ba abandonaba el cuerpo dormido y regresaba con la aurora. Su retorno garantizaba la vida. O sea, si no volvía el Ba, es porque estabas muerto. Esos famosos sueños también donde uno se ve que como que sale del cuerpo y ve su cuerpo en la cama. ¿Eso? Claro, como si ya tenían una visión de lo que después se interpreta como el viaje astral. Durante la Edad Media europea, en cambio, el sonambulismo fue reinterpretado bajo la luz del cristianismo. El cuerpo que se mueve sin la vigilancia de la razón podía ser presa del demonio. Se creía que los sonámbulos eran visitados por espíritus errantes o que su alma abandonaba el cuerpo para vagar entre los muertos. En manuscritos del siglo XIII se recomienda no despertar bruscamente a un sonámbulo porque su alma aún no ha regresado. En el siglo XIX se hizo como una relectura de este fenómeno protagonizada por el espiritismo. Y ahí tenemos uno de los padres del espiritismo, con el auge del mesmerismo y el hipnotismo,
se comenzó a ver el sonambulismo como una puerta a la clarividencia. Las médiums en estado de sonambulismo magnético eran consideradas capaces de ver a distancia o comunicarse con entidades del más allá. Allan Kardec, que está ahí representado, y los espiritistas franceses hablaban de un doble periespíritu, es decir, que se desdoblaba durante el sueño, permitiendo al sujeto visitar planos astrales. Profesor, hay dos cosas que quiero comentar al respecto. La primera es que esto, bueno, me hace acordar a películas que están con un buen bagaje, muy bien basadas en esto. Como por ejemplo, no sé si alguien habrá visto Insidious, acá en español La Noche del Demonio, la dirige James Wan. Justamente, bueno, tiene varias películas, son creo que 4, pero quitando eso, justamente hacen un viaje astral y en sus sueños pueden pasar otros planos y ahí viene el problema, ¿no es cierto? Que incluso está la creencia de que pueden quedar poseídos por espíritus que quieren entrar a ese cuerpo desesperadamente para regresar a la vida. Muy interesante, ¿no es cierto? Así es. Y tiene que ver un poco con el relato que voy a hacer al final. Le iba a comentar El que tipo usted justamente ya nos había contado algunas historias aquí bueno, lo que es Parasomnia, sobre mediums, que es un tema, bueno, y algunas historias bastante escalofriantes. Sí, sin y duda. Me gustaría que alguna de esas, si las puede relatar acá con la audiencia, así nos asustamos todos un poquito. Bueno, si se animan, después sobre el final les cuento la historia de la medium. La medium. Sí. Acá nos dice Rapso, para mí que se había ido de fiesta intercultural con Baco. Mire usted, Rapso tiene un conocimiento muy amplio de los dioses, en este caso los dioses griegos, y en parte, bueno, Baco es el dios del vino, así que bueno. En fin, continuemos. El cuerpo del sonámbulo se convierte entonces en un autómata, pero su alma, según la creencia, puede estar recorriendo territorios invisibles. Pocas experiencias humanas han generado tanto temor como la parálisis del sueño. Esto es para usted, Rapso, y para Mariela también. Quien la padece despierta en plena conciencia, pero no puede moverse ni hablar. Siente una presión en el pecho, a menudo acompañada por la presencia de una figura amenazante. Desde el punto de vista médico se trata de una desincronización entre la vigilia y la atonía muscular propia del sueño REM. Pero en la historia cultural de la humanidad este fenómeno ha sido interpretado como un ataque espiritual. En la Europa medieval y renacentista se hablaba del incubus, el demonio masculino, o del sucubus, el demonio femenino. Demonios nocturnos que se posaban sobre el durmiente para robarle su energía vital o provocar un contacto sexual. Las pinturas de Henry Fuseli, como por ejemplo hay una pintura famosa que se llama La pesadilla, esta que vemos acá, del año 1781, retratan esta visión con una precisión simbólica. Una mujer que está dormida, está paralizada, con un ser oscuro sobre su pecho y una sombra demoníaca acechando desde el fondo. Demoníaca, profesor. Es terrible. Y despertarse y no poder moverse es peor todavía, ¿no es cierto? Sentir que hay alguien que te mira, sentirse observado o atacado por cosas. La verdad, bueno, me asusta un poco, sobre todo porque me recuerda un poco cuando era pequeño y tenía pesadillas, y cuando abría los ojos continuaba viendo esas pesadillas, escuchando, sintiendo eso, y quería llamar a mis padres y por más que quería gritar no podía. Bueno, Dunkel, deje de hacer morisquetas y caritas raras, ¿eh? Parece un mono comiendo ortigas. Ya está, ya estamos acá, usted ya es grande, olvídese. En Escandinavia se llama Mara a este ser
origen del término nightmare, o sea, en inglés. En cambio en Italia le dicen el pandafeche, en Turquía el carabazán, en Japón el kanashibari era atribuido a la posesión por espíritus vengativos. Mira, ahí ve usted, ¿eh? El kanashibari. En América colonial, cronistas registraron testimonios de indígenas que hablaban de el peso de los muertos que oprimían el pecho del durmiente. En el plano simbólico, la figura que oprime al durmiente encarna el temor ancestral a perder el control del cuerpo o a ser invadido por una presencia no humana. Desde la perspectiva esotérica, la parálisis del sueño puede ser comprendida como una crisis de frontera. El alma que aún no ha retornado del plano onírico o un contacto abrupto con energías astrales. Mire, profesor, a ver, ya sea por el japonés Karasori, como se llame, y lo del indio, acosado por los muertos, ya me supera un poco. ¿Falta mucho? Sí. Dato clave para reducir las experiencias de parálisis de sueño. No dormir en posición supina o boca arriba. Es cierto, bueno. Es cierto. Sí. Cuando uno duerme boca arriba es más propenso a que suceda eso. De hecho, me recuerda a esos momentos sin duda de mezcla de sueño y realidad no muy gratos. Les tengo una sorpresa, no se imagina. Bueno. No se imagina quién me llamó, pero bueno. Bueno, escuchamos el llamado. Escuchemos el llamado. Mansión del profesor Leregrave, ¿quién osa perturbar mi tranquilidad y mi colección de objetos extraños? Saludos, terrícola. Soy Celtor del sector QZ77. Necesito asesoramiento terrestre. Ah, perfecto. Un extraterrestre solicitando consultoría. Justamente estaba tratando de hacer levitar un cráneo de gato. Bienvenido, Celtor, aunque sospecho que su saludo incluye alguna clase de interferencia galáctica. Correcto. Mi presencia altera la percepción humana. Debo aprender cómo interactuar sin causar pánico. ¿Podría darme algunos tips al respecto? Muy bien. Primero, evite flotar por las calles al mediodía. Los humanos se sobresaltan con facilidad y, como regla general, la histeria colectiva no mejora su imagen pública. Segundo, luces verdes intermitentes. Utilícela con moderación. Nadie aprecia un show de un personaje que se presenta flotando y titila como un arbolito de Navidad improvisado. Comprendido. También tengo dificultad con los sonidos. Casi siempre mi frecuencia vocal no es entendida por los humanos. Eso es fácil. Puede simular sonidos de animales conocidos. También puede recurrir al sarcasmo. Funciona mejor de lo que cree. Usted puede presentarse y de fondo con el megáfono de su platillo se escucha: ah, sí, otro platillo volador. Seguro que es el correo de la vecina. Y los humanos se sentirán confundidos, pero entretenidos. Sarcasmo. Interesante. Pero, ¿qué sucede si se me escapa un rugido cósmico involuntario? Ah, el rugido cósmico involuntario. Clásico. En mi experiencia se recomienda acompañarlo de un comentario irónico. Disculpen, humanos, era solo mi manera de saludar. ¿Tienen té Early Grey? Oh, pedir un poco de té. Entiendo. Otro problema. No conozco sobre la alimentación humana. ¿Qué debería comer para pasar desapercibido? Simple. Un mate, agua y algún té de hierbas. Nada de pizzas con piña colada ni refrescos burbujeantes. Podrían interpretarlo como agresión cultural. Si desea impresionar, pruebe con un sándwich, pero evite mostrar exceso de entusiasmo. La moderación, incluso en la alimentación, es clave para no causar alarma interplanetaria. Bien, tomo nota. Resuelto el problema de los fluidos y comida sólida. Perfecto. Y los humanos reaccionan de manera impredecible
¿Algún consejo para manejar interacciones con la gente? Sí, siempre sonría. Incluso los alienígenas saben que la sonrisa humana indica algo positivo. Y si alguien grita o corre, déjelo. Forman parte del protocolo de pánico terrestre. Evite tocar objetos antiguos. Los humanos se alteran si mueven un candelabro centenario o un jarrón decorativo, en especial algún cráneo de vertebrado, aunque sea para calibrar su frecuencia de levitación. ¿Cráneos? ¿Cree que son importantes para la interacción social humana? No, salvo para asustar a los descuidados o para impresionar en cenas académicas. Úsenlo con moderación. Se lo digo por experiencia. Nada da más autoridad que un cráneo antiguo y una expresión de profundo aburrimiento. Entendido. Y si deseo aprender modales terrestres, ¿algún consejo breve? Sí, 3 puntos. Primero, nunca señale con 3 tentáculos a un humano. Es considerado grosero. Segundo, evite emitir luces intermitentes mientras habla. Confunde a los gatos. Tercero, y sobre todo, mantenga su tono seco. Nadie irrita más a un terrícola que un alienígena excesivamente efusivo. Muy útil, profesor Redesgrave. Sus consejos son inusuales, pero prometo seguirlos. Como debe ser. Recuerde, Exceltor, la clave de la convivencia intergaláctica es la paciencia, la ironía y una leve indiferencia académica. Ahora, si me disculpa, debo continuar intentando hacerle evitar un cráneo de una antigua mascota terrestre. Le estoy luminosamente agradecido, profesor. Hasta pronto, brillante terrícola. Que tus pensamientos no tropiecen con la gravedad. Y recuerda, si ves un ovni, no era yo lo estaciono mejor. Hasta luego, Exceltor, y trate de no enviar mensajes de luz verde antes de la cena. Algunos humanos son muy sensibles. Bueno, profesor, en cualquier momento lo van a llamar para protagonizar Star Trek, más o menos. Más o menos, pero bueno, no lo pude convencer de que me llevara a dar una vuelta en el platillo volador. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Es Vale. lo que hay. Estoy sorprendido, pero Me están atacando la pizza hawaiana. bueno, Rapso, pero también usted está ahora. Pone una pizza hawaiana, imagínese, le van a decir, entreténgase con la computadora que nosotros mientras tanto no dejamos ni el paquete. Es así. Ah, En bueno. fin, llegó el momento de hablar de las parasomnias, un poquito las más complejas, que son los terrores nocturnos. Espero que usted no se asuste, que se quede tranquilo, no se mueva de ahí. ¿Qué son los terrores nocturnos? Episodios de miedo extremo y gritos durante el sueño, generalmente sin recuerdo posterior. O sea, cuando se despierta no recuerda por qué gritaban y qué lo asustó tanto. Fueron interpretados durante siglos como signos de posesión. En el folclore medieval se decía que los demonios visitaban a las personas mientras dormían para tentar su alma o castigar sus pecados. Los íncubos y súcubos que recién mencionamos se vieron como deseos reprimidos y contaminación espiritual. Los inquisidores del siglo XV describieron casos de monjas, de clérigos, atacados en sueños por demonios lujuriosos. Redactaron tratados completos sobre cómo distinguir un sueño demoníaco de una simple ilusión. Y no voy a hablar de cómo muchas de estas investigaciones terminaron cayendo en la histórica Inquisición y todo lo que aconteció con ella y la cantidad de gente inocente que fue perseguida y bueno, violentada y muerta por este tipo de creencias, basadas en la superstición y en la ignorancia, ¿no? Sí, sobre todo en esto, en la ignorancia, ¿no? De no entender o Y por supuesto, no tener conocimientos de esto. más allá de la superstición, los terrores nocturnos reflejan la angustia arquetípica del alma frente al misterio de la oscuridad. El durmiente indefenso
enfrenta imágenes que emergen de lo más profundo del inconsciente colectivo. Carl Jung vio en estos episodios un retorno de las, él las llamaba las sombras reprimidas, figuras arquetípicas que buscan aspectos negados del yo. En tradiciones mágicas se aconsejaba proteger el lecho con círculos de sal, talismanes, cruces o espejos orientados hacia las puertas. Profesor, eso me interesa mucho. ¿Podría decirme cómo protegerme de estas cosas maléficas? Lo voy a pensar. Bah. De todos modos ya lo he escrito en el Grimorio, así que gástate unos pesos en el Grimorio y ahí vas a tener toda la protección que necesitas. El hablar dormido o somniloquia ha sido históricamente visto como una forma de revelación involuntaria. En tiempos antiguos se creía que durante el sueño el alma hablaba con voz propia, sin censura ni racionalidad. En los tiempos griegos, los sacerdotes interpretaban los murmullos de los durmientes como oráculos. Ah, profesor. Yo hablo dormido. De hecho, una vez dejé un grabadorcito grabando lo que decía mientras soñaba. Excelente. ¿Y qué dijiste? La verdad, no sé porque no me entendí nada. Insisto en que tu ignorancia es enciclopédica. Ah, profesor. En el siglo XIX, las sesiones de espiritismo aprovecharon este fenómeno para legitimar el trance de las médiums. En estado de semisueño, muchas mujeres pronunciaban palabras atribuidas a espíritus o entidades superiores. La ciencia lo catalogó como automatismo verbal. El ocultismo lo catalogó como un canal de comunicación interdimensional. Así que ahí tiene toda esta experiencia que se dio con las famosas sesiones espiritistas y las mesas para tratar de hablar con un fallecido, etc. Vamos a pasar ahora a los sueños lúcidos, en los cuales el soñador toma conciencia de que está soñando y también han sido situados entre la frontera entre ciencia y magia. Para el pensamiento esotérico, el sueño lúcido es un entrenamiento para la proyección astral, el dominio consciente del viaje del alma. Egipcios, tibetanos y hermetistas desarrollaron técnicas para cultivar la lucidez onírica como vía de conocimiento. En la modernidad, estos fenómenos se estudian desde la neurociencia, pero siguen resonando con la idea ancestral de que el sueño se accede a otros planos de la realidad y que las parasomnias son grietas a través de las cuales esa realidad se filtra hacia la vigilia. En los misterios órficos de Grecia, el sueño era considerado un estado de comunión entre el daimon personal, o sea, la entidad mediadora entre el alma y el cosmos, y esta visión se repite en Egipto con el Ba, en Mesopotamia con el Etemu, en Roma con el Genius. Todos estos arquetipos ven al sueño como un espacio sagrado y peligroso, donde el alma se expone a fuerzas tanto luminosas como oscuras. Desde esta óptica, las parasomnias no son errores fisiológicos, sino fallos en el ritual del regreso del alma. Algo interrumpe la perfecta sincronía entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Vamos a ir llegando ya casi al final de la charla esta. Vamos a hacer un pequeño raconto de un poco casos históricos, de parasomnias hasta el presente, como para ir terminando ya con el tema. Los registros históricos de parasomnias abundan y su interpretación varía según el marco cultural. Por ejemplo, en el siglo XVI, el médico suizo Paracelso escribió sobre personas que caminaban por los tejados sin saberlo, atribuyendo el fenómeno a un desequilibrio del espíritu astral. Ah, profesor, usted sabe que tengo, caminando por los techos, me interesa. Tengo un vecino que me dijo que es sonámbulo. Podríamos hacer una prueba, ¿no cree?
Ay, Dunkel, me temo que te vas a quedar sin vecino o lo van a acusar de ser el hombre gato. El hombre gato. No, profesor. En fin, en el siglo XVII, en Salem, 1692, varios testimonios de las jóvenes que fueron acusadas de brujería describen síntomas compatibles con terrores nocturnos y parálisis del sueño. Esto se entendió como posesión demoníaca y podría haber sido una experiencia parasomníaca colectiva bajo un contexto de histeria religiosa. En el siglo XVIII, con el auge del racionalismo, se multiplican los relatos de visitantes nocturnos. El obispo inglés Francis Hutchinson los catalogó como ilusiones corporales del sueño, pero el pueblo seguía creyendo en súcubos y en brujas. En el siglo XIX, el magnetismo animal de Mesmer y el espiritismo de Kardec, como ya estuvimos viendo, introdujeron una nueva lectura, el trance sonambúlico como un estado intermedio entre el sueño y la mediumnidad. Mediums célebres como Helen Smith afirmaban viajar a Marte o hablar lenguas desconocidas durante el sonambulismo. Usted no viajó a Marte, ¿no? No, no me gustaría. Por suerte, tampoco. por suerte. En el siglo XX, con el psicoanálisis, Freud interpretó las parasomnias como manifestaciones del deseo reprimido, mientras Jung las vinculó a símbolos del inconsciente colectivo. Sin embargo, fenómenos como la presión en el pecho o las presencias nocturnas continuaron reportándose en todo el mundo. Siglo XXI. Nos vamos acercando ya a nuestro presente, donde, pese a los avances neurocientíficos, millones de personas relatan experiencias de parálisis del sueño, con figuras sombrías, visitas de seres, incluso abducciones extraterrestres. Estos relatos contemporáneos reproducen los mismos patrones simbólicos del pasado: parálisis, peso en el pecho, la presencia, el miedo y a veces una sensación de iluminación o contacto trascendental. Ay, profesor. Extraterrestres y abducciones. No me gustaría encontrarme con eso en mi habitación. Tengo un poco de miedo. Quédate tranquilo, Dunkel. En tu habitación solo encontrarás alguna polilla hambrienta. Así, la historia demuestra que la fisiología del sueño puede ser constante, pero su interpretación cambia según el mito dominante de cada época. Demonios en la Edad Media, espíritus en el siglo XIX, alienígenas en el siglo XX, pero el arquetipo es el mismo: el cuerpo dormido como un portal abierto. Hoy sabemos que las parasomnias se relacionan con desajustes entre las fases del sueño, el sistema nervioso y la conciencia. La neurociencia puede describir sus mecanismos, pero no puede agotar su significado. La experiencia humana del sueño sigue siendo, como decía Mircea Eliade, un espacio hierofánico, donde lo sagrado se manifiesta a través de lo cotidiano. Y el desafío contemporáneo consiste en integrar la explicación médica con la comprensión simbólica. La medicina cura, pero el mito da sentido. Al reducir los fenómenos nocturnos a meras disfunciones eléctricas, se pierde su dimensión espiritual. Desde la perspectiva esotérica, cada parasomnia representa un desequilibrio entre los planos del ser, el físico, el psíquico y el espiritual. Un sonámbulo encarna la escisión entre el cuerpo y el alma. El paralizado, la tensión entre el retorno del espíritu y la materia. El que grita en sueños, el desbordamiento del inconsciente. Todos estos episodios son metáforas vivientes de una humanidad que aún no logra dormir en paz consigo misma. La tradición hermética sugiere que el sueño puede ser cultivado como un arte espiritual. Las escuelas iniciáticas enseñaban a vigilar el sueño, es decir, a mantener un punto de conciencia durante el descanso. Los egipcios hablaban del sueño luminoso, los tibetanos del yoga del sueño, los alquimistas de la nigredo onírica. En todos los casos la meta era la misma: transformar la noche interior en un laboratorio del alma. Profesor, eso sí que está bueno. Usted debería ayudarme a vigilar mis sueños, o debería enseñarme, así no sueño cosas feas, ¿no le parece? Ay, Dunkel, lo considero una utopía.
Nada. Creo que en tu caso lo mejor es no dormir. Profesor, ¿no? ¿Cómo no dormir? Conclusión. Las parasomnias como portales entre mundos son recordatorios de que el ser humano no es el dueño absoluto de su conciencia. En el instante que dormimos el cuerpo puede actuar sin nosotros o el alma puede sufrir sin que el cuerpo despierte. Y entre ambos extremos se abre un umbral donde lo invisible irrumpe. A lo largo de la historia este umbral ha sido interpretado de 1000 maneras, como posesión demoníaca, visita de muertos, éxtasis místico como error neurológico. Pero en todas las épocas se observa su carácter luminoso, su poder de fascinación y de miedo. Desde Egipto antiguo hasta la ciencia moderna, el sueño es el mismo misterio bajo diferentes nombres. Las parasomnias, más que enfermedades, son mensajeras de un desequilibrio y del potencial espiritual que posee el ser humano. Tal vez como intuyeron los antiguos, no todo lo que ocurre mientras dormimos pertenece al cerebro. Quizás cuando el cuerpo yace inmóvil y los ojos cerrados se agitan bajo los párpados, algo en nosotros atraviesa un umbral real. Y en ese tránsito entre la vigilia y el abismo habitan las parasomnias, ecos del alma que recuerda aún dormida que no está sola en la oscuridad. Y colorín colorado, la parasomnia ha terminado. Esperemos que no venga después cuando tenga que dormir, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Lo quiere el alquimista del alma, Dunker. Bueno, más o menos. Tiene que enseñarme algunas cosas el profesor, pero se niega rotundamente. Desconozco bien los motivos, no sé, se habrá ofendido porque tengo contacto con la tía Roberta o algo por el estilo, no sé. O porque lo acuso de que soy un vampiro. Pero Bueno, es que no hay nada más espantoso que ver a una persona soñando que está comiendo galletitas de chocolate. profesor. Y pero- escupe pedacitos que no le gustan. ¿Cómo? No que puedes. escupe? Y sí, Pero usted sueña eso, yo no lo he sueño visto, eso. lo he visto. ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Estaba sonámbulo comiendo galletas de chocolate? Se quedó dormido acá en el sillón un rato y movía la boca como está y decía, qué rico, y escupía los papelitos, no sé qué hacía, en fin. Profesor, a ver, habló mucha teoría, mucha cosa, ¿no es cierto? ¿Y qué hay de las historias? Porque la teoría dio miedo, pero ahora falta eso, falta alguna historia, ¿no es cierto? Y podemos preguntar acá, puede competir nuestra audiencia si quiere. A ver, hacemos un raconto así medio por encima. Voy a contar, o sea, tenía preparado para contar la historia del medium, de la medium, La medium. que está basada en un hecho real Uy, hace muchos años y donde todavía, y hasta hace no mucho tiempo, antes que empezara todo este auge de la tecnología, hace unos 30 años atrás, era bastante común. Las prácticas eran prácticas prácticamente conocidas en todos lados, las prácticas espiritistas y la mediumnidad, que bueno, que muchos sostienen y creen, claro. y que cada uno tiene libertad en eso, ¿no es cierto? Comienzo entonces con la medium. Es una de las historias del profesor Leresgrave y es personal también. Esta historia sucedió cuando yo tenía 13 años. Una mañana el barrio estaba conmocionado. A la vuelta de casa había fallecido una vecina en forma misteriosa. Había personal policial en la calle y yo, junto con otros chicos, solíamos jugar mucho en esa cuadra, pues vamos a la pelota con un grupo de amigos. Así que rápidamente fui con mi bicicleta, andaba siempre yo en mi bicicletita, porque yo ya de chiquito, o al menos de esa edad, ya tenía que ir e investigar qué había ocurrido. Y me detuve al lado de un patrullero que estaba detenido prácticamente en la puerta de la casa. Y en ese instante, bueno, me di cuenta que yo esa casa la conocía muy bien, porque ahí vivía una mujer anciana, nosotros le decíamos la bruja,
porque cuando jugábamos a la pelota y llegaba a caer sin querer en el jardincito de la casa, nunca nos la quería devolver. Incluso nos echaba. Así que me acerqué un poco hacia al lugar y había unos vecinos curioseando y pude escuchar que comentaban, más o menos en voz baja: pobre Lili, la encontraron muerta. Y comenzó una charla con otra vecina que le respondía: ¿y cómo murió? ¿Qué le pasó? Y no se sabe bien, continuaba la otra. Es que ella vivía sola, pero de noche venía gente a visitarla, porque, y bajando la voz, parece que ella trabajaba como medium. ¿Hablaba con los muertos? Parece que sí. De hecho, mi perrito Chiche a veces de noche empezaba a ladrar y a aullar como un loco, y se quedaba mirando la pared que es medianera con la casa de ella. En fin, anoche, casi a las 12, a la medianoche, escuché un ruido muy fuerte y mi casa vibró. Unos días después, nos enteramos de que 3 personas habían ido a visitar a Lili esa noche. Esas personas tuvieron que declarar ante la policía y contaron que habían ido porque deseaban hablar con un familiar fallecido. Habían pagado mucho dinero y la anciana los recibió esa noche. Se habían sentado alrededor de una mesa redonda que tenía dibujado un pentagrama, y la sesión comenzó cuando la anciana encendió 3 velas negras. Comenzó a hacer una serie de invocaciones acompañadas de ruidos extraños, y en un momento determinado ellos declararon que Lili comenzó a decir: vos estás ahí, estás acá con nosotros. Y entonces comenzó a balbucear en un lenguaje extraño. Empezó a decir palabras incoherentes, pero su voz ya había cambiado. No era esa la voz de la mujer anciana, sino que era la grave voz de un hombre. Finalmente dio un grito terrible y cayó recostada con la cabeza sobre la mesa. En ese preciso instante, la puerta de la casa se abrió con estruendo y tremenda violencia, y una ráfaga de viento apagó las velas, y las 3 personas huyeron despavoridas. A partir de ese momento la casa de Lili quedó abandonada y durante muchos años recuerdo que nadie la pudo habitar. Profesor, ¿qué edad tenía usted cuando escuchó esto exactamente? 13 años. ¿13 años? 13 años pero bueno, siempre he tenido yo una curiosidad muy se podría decir grande, y me llevaba a meterme en lugares donde otros no iban. A ver, para que te des una idea, cuando tenía 11 años, volvía del colegio por una calle que estaba apenas con algunas casas. Piensen que cuando yo tenía esa edad todavía no estaba todo tan habitado. Y en un terreno baldío entré a investigar a ver qué cosas había, porque me llamaron la atención algunos movimientos, y descubro el cadáver de un perro. ¿Y qué hubiera hecho un chico común? Hubiera tapado la nariz con el olor y se hubiera ido. Yo no. Yo comencé a planear cómo iba a poder tener el cráneo del perro. Entonces comencé a juntar algunos elementos. Le saqué a mi mamá unos guantecitos que se usaban antes para pasarse tintura en el pelo. Estamos hablando de hace muchos años. Y esos iban a ser mis guantes para poder tomar la cabeza del perro, todo podrido. Hasta que un día conseguí
una tijera vieja y una especie de pincita con la cual decidí que era el momento de hacer la operación. Así que fui, arranqué la cabeza del perro, la coloqué en una bolsa y me la llevé a mi casa. Obviamente cuando mi madre se enteró y vio lo que estaba haciendo, puso el grito en el cielo, me quería echar a mí con la cabeza del perro. Pero bueno, me salí con la mía porque hice un trato de dejarlo en el jardín, no entrarlo en casa hasta que no estuviera bien limpio. Así que bueno, después hubo toda una investigación sobre cómo limpiar la cabeza del perro y conseguir fluidos y cosas para poder hacerlo. Pero bueno, la cuestión es que hoy el día la cabeza del perro está metida ahí en la vitrina, así que me salí con la mía, o sea, con mi investigación. ¿Nunca soñó con el perro, profesor, de casualidad? No, para nada, al contrario, todos los perros me huelen y se acercan. Así que no tengo problema con los perros. Bueno, a ver qué dicen sobre la historia. Tenemos comentarios acá, vamos a ver. La voz del cubero también eriza los pelitos, dice Rapso. Y vos, Se le dice, qué horrible, a lo mejor no hay que invocar a los muertos. Bueno, primera regla Obvio. de supervivencia. Pero Lili se debe hacerlo, se ve que esta vez algo falló. parece que no lo hizo muy bien. Y quizás era la primera vez que realmente pasaba. También puede ser una posibilidad. Bueno, recordemos esto que hablábamos de que supuestamente van mediando entre mundos y si supuestamente un espíritu posee el cuerpo de esa persona por un rato, podría ser bastante peligroso, ¿no es cierto, profesor? De hecho, es muy probable por otro tipo de detalles que conozco, que no los puedo mencionar ni incluir en la historia. Claramente fue poseída y asesinada esa noche. Ujú. Fue así. Claro. Y acá, ¿qué más dice? La mamá del profesor Logrado no sabía ya qué hacer con este niño tan curioso. Claro. Y, Es cierto, la veo bastante locura, ¿no es cierto, profesor? y es cierto, es cierto. Y eso que un par de veces me tiraron mis cajas de minerales y cosas que juntaba yo desde chiquito, pero bueno, en algún momento tuvo que quedar. Sí, qué espanto todo. Sí, bastante fea la historia, sabiendo que, bueno, sin detalles obvios, es un hecho que ha sucedido, ¿no es cierto? Sin duda, o sea, todo lo que tenga que ver con y que tenga algún contenido paranormal, es algo que nos viene acompañando desde la antigüedad misma de la aparición del Homo sapiens. Imagínense ustedes un grupo de Homo sapiens tratando de sobrevivir en un ambiente, obviamente el ambiente de la naturaleza, con todos sus peligros, su hostilidad, hace unos 60, 70 mil años. Y por eso el hecho de pronto la necesidad de poder manejar bien el fuego, de elaborar algún tipo de armas para también protegerse, tratar de dormir en espacios cuidados como cavernas, donde pudieran controlar el acceso de cualquier fiera que de noche entrara y se llevara a uno o a varios para comérselos. Así que todos esos hechos sin duda han quedado grabados de algún modo en nuestro inconsciente o tal vez en la base misma del cerebro y bueno, están ahí para a veces recordarnos lo frágiles que somos también, ¿no? Ujú. Sí, sin dudas. Así Acá que bueno, dice, mira, Cele te dice, por eso no te voy a hablar de fluidos y muertos porque el profesor hace años que los aborda. Claro, sí, y encima te recuerdo que, bueno, dice Recoleta no, bueno, Chacarita dicen también, había dicho más temprano. ¿El cementerio no? bueno, ¿Cementerio? eso queda a gusto del consumidor, Sí. ¿vieron?
Y sí, con él lo de ir al cementerio. En fin. Bueno, De hecho, cuando yo tenía 3 años, acá voy a contar una confidencia, ¿eh? Esto queda entre nosotros, entre la orden de Parasomnia, nada más. Veía la serie Boris Karloff presenta con mi papá. Mi papá se compró uno de los primeros televisores blanco y negro que aparecieron. Y recuerdo yo estar sentadito con él viendo Boris Karloff. Y me encantaba. No me pregunté por qué, pero me encantaba. Así que Boris Karloff. ya de claro, ya de ya entiendo pequeño. todo. Y bueno, desde pequeño. al menos incursionó, entró por el cine también la cuestión. Sin duda. Eh. Sí, sin duda. Mucha película. A ver, en algún momento muestren fotos del pequeño infante profesor de grado cuando era travieso. Oh, no sería una mala idea. Pasa que Podría descubrir ahí en el archivo de fotos si es un vampiro. en esa época eran fotos ¿Desde de cuándo? papel, Rapso. Dicho esto, profesor, ¿ya es hora o me parece a mí? Me parece que sí, que ya es tiempo de irnos. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros como siempre. Nuevamente les invitamos a seguirnos en nuestras redes, sobre todo lo que es en Instagram, todo como @parasomniashow, tanto en YouTube como bueno, en Instagram, en TikTok. Principalmente YouTube e Instagram son las que más abordamos y donde más publicamos contenido, así que todo lo que sea colaboración desde ahí es más que bienvenido. Sí, por favor, suscríbanse. suscríbanse, den like, Comenten. comenten. Sí, eso es muy comenten, importante. el comentario suma mucho. Y compartan los enlaces. Tenebrosas noches dicen por ahí. Bueno, sí, tenebrosas noches. Así que bueno, Nos veremos como siempre, próximo jueves 22 horas aquí de Argentina, en vivo por este mismo canal. Hasta pronto. tenebrosas noches. Ha 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 ha!